pero ahora vamos con otra que tampoco es. Después de almuerzo las vamos a conocer y vamos a recibir a Aldous Ponton. Él es director de inteligencia artificial de Globant, quien participará de este encuentro con la presentación Inteligencia Artificial de lo técnico a lo creativo. Agradecemos a Globant, que además hizo posible que Aldo esté hoy con nosotros. Aldo, bienvenido. Muchas gracias. Buenas, ¿cómo están? Me toca pararme antes del almuerzo, lo cual no es nada gracioso, pero bueno, voy a intentar hacer lo más ágil posible. Bueno, cuando esto funcione es genial. La presentación. Bueno, mientras aparece la presentación les cuento, mi nombre es Aldous Ponton, de vuelta. Notarán que hablo un poco diferente, soy de Uruguay, soy director de tecnología del estudio de inteligencia artificial en Globant. Voy a ir para atrás bastante porque apreté muchas veces el botón a ciegas. Genial. Y un poco mi idea es hablar de inteligencia artificial, pero no de la tradicional manera en la que presentamos la inteligencia artificial y vemos los conceptos y vemos la matemática detrás, sino yendo como un pasito más allá y tratando de ver cuál podría ser la aplicación de la inteligencia artificial en el mundo creativo. Y voy a tratar de hacer ese link lo más directo posible porque no es lo más usual del mundo. Pero primero, cuando uno habla de inteligencia artificial, con las compañías, con gente, con clientes, etc., hay mucha noción de que esto es magia. Podría sustituir la palabra de magia por humo, y sería lo mismo. No sé cómo se dice acá, pero sería como un hot air en inglés. Pero bueno, la idea es un poco, como dice Arthur Clarke, sacarle eso de humo, ¿no? Porque él dice que cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Bueno, la idea es sacarle lo de suficientemente avanzada para que no parezca tan mágico, tan humo. Hace unos 70 años, casi 70 años, este muchacho Alan Turing, que todos lo deberán conocer por el nombre, hizo un manuscrito y fue el primero que se preguntó si las computadoras podían pensar. Y después de un poco de vueltas y eso, él más o menos declara que si los cerebros son considerados de alguna manera como máquinas, una computadora, en ese momento se le decía digital computer o computadora digital porque veníamos del mundo de las lámparas, ¿no? De los tubos, etc. Pero él decía que las computadoras digitales, si se programan de forma adecuada, podrían llegar a comportarse como un cerebro. Ahora, yendo un poco más allá, mi pregunta sería, ¿pueden las computadoras ser creativas? ¿Pueden las computadoras generar cosas, crear obras de arte, por ejemplo? Y obviamente no voy a responder esa pregunta porque escapa a mis capacidades filosóficas, pero mi idea es que al menos si ustedes tienen un no como respuesta segura, por lo menos que se vayan con la duda, con algunos ejemplos. Así que bueno, para hablar de eso, lo primero que me pasa es necesito definir creatividad, necesito saber qué es lo que le estoy pidiendo a una computadora. La definición más básica es la habilidad de crear. No me sirve mucho esa definición, la creatividad es la habilidad de crear. Genial, voy a ir un paso más allá y la segunda definición un poco más profunda es el uso de ideas originales o de la imaginación, especialmente en la creación de trabajos artísticos. Y ahí la pregunta cambia un poco, ¿no? Porque pasa a ser, ¿puede una computadora pensar, puede una computadora ser creativa? ¿Puede una computadora tener ideas originales o puede una computadora tener imaginación? Se está poniendo un poco complicada la pregunta, pero bueno. Entonces, repasemos primero unos conceptos de inteligencia artificial, solo para que todos tengamos el mismo baseline, todos sepamos de lo que estamos hablando, incluso también para que cuando a ustedes les toque tener este tipo de conversaciones. Es una tecnología que está muy presente en muchos lados, me imagino que muchos de ustedes ya habrán oído hablar de esa tecnología, pero cuando les toque tener unas conversaciones así, que sepan más o menos dónde están parados y qué tipo de terminología se utiliza. Lo primero es la inteligencia artificial propiamente dicha, ¿no? No les dije qué era, pero la inteligencia artificial es básicamente la capacidad de darle a una máquina una inteligencia igual o superior a la de un humano. Y no es un concepto estrictamente ligado a la computación, de hecho es un concepto bastante más viejo que la computación. Aparece después un nuevo concepto, ya más moderno, década de los 50, que básicamente es el machine learning o el aprendizaje automático, que es la forma de darle a una máquina un aspecto de la inteligencia, que es la habilidad de aprender. Entonces el machine learning es eso, es cómo darle a una máquina la capacidad de aprender, en particular aprender a través de los datos. Y luego aparece un tercer concepto un poco más específico, que es un subcampo de lo que es Machine Learning, no me quiero ir muy adentro, pero es lo que tiene que ver con Deep Learning, y son los algoritmos, es el campo donde se trabaja con redes neuronales. No voy a hablar mucho de redes neuronales, pero básicamente son
los algoritmos que de alguna manera hoy lideran el campo de la inteligencia artificial y nos han dado grandes cambios en cómo funcionan hoy los algoritmos, están basados en un modelo de cómo se entiende el cerebro y eso, pero ahora vemos unos detalles de esos. Como les decía, el Machine Learning es una rama de la computación en donde yo le doy a la máquina la habilidad de aprender sin ser explícitamente programadas. Y ahí está la clave, ¿no? El sin ser explícitamente programadas. Yo puedo hacer que una máquina haga algo simplemente porque aprende a tomar decisiones a partir de los datos. Esto cambia bastante el paradigma de cómo nosotros entendemos, en particular el desarrollo de software, pero en general un montón de cosas más, ¿no? Pasamos de tener un paradigma, por ejemplo, en el software. Yo quiero modelar un proceso con un determinado programa que me transforme una entrada en una salida. Ese proceso está regido por una determinada lógica y esa lógica, en el paradigma viejo, entre comillas, tradicional, digamos, es diseñada de forma manual. En el nuevo paradigma, utilizando inteligencia artificial, utilizando machine learning, vuelvo a tener la necesidad de un proceso que me lleve de una entrada a una salida. Ese proceso sigue siendo regido por una lógica, pero esa lógica ya no es más de diseño manual, sino que esa lógica es salida de otro proceso, que en particular se llama entrenamiento. Habrán oído hablar de voy a entrenar un algoritmo, voy a entrenar esto acá. Bueno, el entrenamiento es un proceso que se usa en inteligencia artificial para generar la lógica de otro proceso. Yo le enseño a una máquina a hacer algo. Y ese proceso en general tiene como entradas la historia del proceso que yo quiero modelar. O sea, si yo, por ejemplo, tengo un montón de frases en español y un montón de frases en francés, ¿no? Yo aprendo de toda esa historia y después voy a poder enseñarle a una máquina a traducir frases de español al francés. Y como eso hay miles de ejemplos, porque Machine Learning hoy se utiliza para un montón de cosas. Entonces, esencialmente quiero que se queden con eso en la cabeza, ¿no? Hoy, en este viejo paradigma, todo lo hacemos de forma súper explícita y toda la lógica se escribe de forma manual. Y en este nuevo paradigma, mucha de esta lógica se aprende, se le enseña a la máquina a través de ejemplos, a través de los datos. Hasta ahí todo bien. Deep Learning, un pasito más allá y solo me meto un segundo. Pero es importante porque el Deep Learning le ha dado hoy a las computadoras la capacidad de hacer cosas increíbles que hace, no digo 20 años, que hace 5 años eran capaz que impensadas. Deep Learning, como les decía, estudia lo que son las redes neuronales. Las redes neuronales son modelos de lo que uno entendía hace 70 años por el funcionamiento del cerebro. No voy a entrar, hay neuronas, hay capas, hay cosas. Es un modelo matemático, pero que es muy poderoso para que una máquina aprenda a hacer cosas. Las redes neuronales, como les decía acá, las redes estas, sin entrar en detalle técnico, pero las redes son muy buenas en algunas tareas muy particulares que tienen que ver con visión, por ejemplo. Le puedo enseñar a una máquina a interpretar imágenes. Con sonido, le puedo enseñar a una máquina a que me entienda el habla, a que entienda la música, a que entienda cosas que tienen que ver con audio, con video, ese tipo de cosas. Las redes neuronales son muy poderosas en esos campos. Ahora después vemos unos ejemplos. Porque es importante, a mí me gusta mostrar ejemplos que tienen que ver con lo que se llama computer vision o visión por computadora. Primero porque son copados, son lindos de ver. Segundo porque son súper fáciles de mostrar el resultado de este tipo de algoritmos, porque uno lo ve el resultado en pantalla. Entonces, primero que nada, todo el mundo conoce el reconocimiento facial. No es novedad. Y no es que no existiera el reconocimiento facial previo a la inteligencia artificial. Todos digan que dice "want to tag Clark Kent", ¿no? Por las dudas. Pero el reconocimiento facial antes se hacía de una forma súper tradicional, face landmarking, algoritmos que eran muy manuales, y hoy por hoy yo le puedo dar a una máquina 1.000.000 de fotos en donde tengo etiquetada a cada persona, y la máquina puede aprender, ¿no?, de todas esas fotos qué hace a mi cara ser mi cara, qué hace a la cara de Felipe, te voy a agarrar todo el día, ser Felipe, etc. O sea, la computadora puede aprender de un montón de fotos a identificar personas en una imagen. También se puede aprender a identificar objetos en una imagen. Y permítanme usar una banda colombiana para el ejemplo del video. Yo puedo incluso aprender a definir en una imagen píxel a píxel o puntito a puntito qué es cada objeto. Esto hace quizás 8 años era bastante loco de pensar y desarrollar un algoritmo que detectara algo en una imagen era realmente manual, uno tenía que programar un montón de cosas, enseñarle a una máquina a detectar bordes, líneas, curvas, etc. Y ser súper explícito en lo que uno quería encontrar. Y hoy por hoy, de vuelta, son ejemplos. Yo le doy a una máquina 1000 fotos de personas, en donde le digo dónde están las personas, y la máquina aprende a detectar personas, guitarras, autos, etc. Otro ejemplo un poco más
complicado, y de hecho este fue como un challenge bastante grande en todo lo que tiene que ver con computer vision, con visión por computadora, es lo que se llama el image captioning, o descripción automática de imágenes. Hoy por hoy, de vuelta, con modelos de estos de redes neuronales, modelos de visión combinados con modelos de lenguaje, yo le puedo dar a un algoritmo una imagen y el algoritmo me va a describir la imagen en lenguaje natural. Por ejemplo, acá vemos un plato con comida y la salida del algoritmo es una foto de cerca de un plato de comida con brócoli. Lo que no entiendo bien es por qué separa el brócoli de la comida, pero vaya uno a saber, pero está bastante bien. De hecho, este algoritmo se usa bastante para hacer lentes que ayudan a las personas con dificultad de visión a describir la escena que tienen adelante y decírselo al oído lo que está pasando. Entonces yo puedo transformar básicamente toda una escena en frases que el algoritmo me va dictando al oído. Y pasamos a un nuevo ejemplo, y este es justamente el cambio radical. Todos los ejemplos que veníamos hasta ahora son análisis. Yo le doy una foto, identifico una cara, le doy una foto, identifica objetos, video, etc. Pero yo también puedo hacer el camino inverso. Yo le puedo pedir a la máquina que me dibuje un pajarito, etc. Y la máquina me va a dibujar todo esto, ¿no? Todas esas imágenes son generadas por una computadora. Ninguno de esos pajaritos o ninguna de esas flores existen. Y ahí es donde empieza a ponerse interesante la cosa y empieza a conectarse con el mundo de la creatividad. Estos algoritmos que generan este tipo de cosas se llaman GANs o redes adversariales generativas. La traducción a español hay que trabajarla. Pero ahora se las presento, muy buenas amigas. Pero dan lugar a un montón de cosas muy copadas. Entonces, ahí es donde está el link con la creatividad. Hay algoritmos de inteligencia artificial que empiezan a generar cosas. Irme derecho al vínculo entre la creatividad y la inteligencia artificial es un poco complicado. Me gusta siempre reforzar el vínculo entre la tecnología y la creatividad. Porque todos sabemos que la tecnología hoy ha impactado el mundo creativo de una forma increíble. Tanto la producción de música, no solo la producción, sino la difusión de la música. Hoy, justo la semana pasada estuve en una charla, nada que ver con tecnología, estuve en una charla de producción musical, cómo trabajar una identidad como artista. Y es increíble todo lo que se puede hacer desde una casa hoy. O sea, yo puedo tener mi estudio de mezcla, mi estudio de grabación, mi estudio de máster, puedo hacer la producción en mi casa, puedo difundir desde mi casa. O sea, hoy por hoy los artistas, o cómo un artista graba una canción, la promociona, la muestra al mundo, ha cambiado de una forma completamente, o sea, ha cambiado completamente. También la fotografía, obviamente la fotografía ha cambiado de formas increíbles, no tengo ni que decirlo. Hoy con muy poco dinero uno puede comprarse un dron y tener tomas aéreas que eran de National Geographic hace 20 años. El cine, ni que hablar, aguante Game of Thrones, pero el dragón no existe, les aviso. Pero el cine ha sido transformado de una forma increíble con la tecnología, la danza. Esto es en Berlín. Uno puede ir a ver un ballet en donde tiene a los artistas adelante, pero en realidad lo que uno está viendo son los mismos artistas en situaciones completamente diferentes que van cambiando a lo largo de la obra. Incluso los shows en vivo, no sé si alguno conoce a Hatsune Miku, pero esto es un artista en Japón que básicamente llena estadios enteros y es un holograma, o sea, que canta para estadios enteros en Japón. Es increíble. Hoy justo creo que decía Sophie más temprano que mencionaba lo de las supercomputadoras que tenemos en el bolsillo. Hoy tenemos la capacidad de tener estos dispositivos en los celulares que tienen el poder de estudios multimedia que de repente hace 30 años uno solo los podía ver en Hollywood, ¿no? O sea, uno puede filmar, uno puede grabar audio, editar, etcétera, solamente con el uso de esto. Entonces, reforzado el vínculo entre la tecnología y la creatividad. Pero ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Les voy a presentar las GANs en un momento, pero antes quiero mostrarles qué hacen esas GAN. Quiero que levanten la mano si reconocen a alguna de estas personas en la imagen. Y si alguno levanta la mano, creo que me complica la presentación, pero bueno. No, listo, genial. Porque ninguna de estas personas existe. Todas estas caras son generadas con un algoritmo de inteligencia artificial, en particular con estas redes que les digo, que ahora se las explico un poquito para que tengan una idea, pero creo que es más lindo ver el resultado que ver cómo funciona, que no es tan divertido. Es un poco loco, ¿no?, el resultado que se logra. Si esperamos unos segundos, creo que se muestra un poco el proceso de entrenamiento y cómo la máquina va aprendiendo desde una imagen muy difusa y deforme, cómo la máquina a través de ejemplos va aprendiendo a generar esas caras. Y es
Súper loco porque el algoritmo que genera las caras en realidad nunca ve las caras de datasets ni nada, sino que las genera a través de información nula, de lo que se dice como ruido. Acá la máquina empieza a entrenar y empieza como de a poco a entender qué son los aspectos importantes de la cara y bueno, y cómo va, ahí tienen las horas que pasan de entrenamiento, la cantidad de imágenes que mira el algoritmo, o sea, 8 millones, 9 millones de imágenes. Ven un poco, es loco cómo se van generando las caras y como no hay un concepto de masculino o femenino, ¿no? Es como que muta ahí lo que está pasando, el algoritmo de alguna manera está tratando de entender qué es una cara y expresarlo en una imagen. Y ahora sí me voy a ir a las GANs y se las voy a presentar, porque esto es un concepto que es casi que trivial, pero que revolucionó un montón todo lo que tiene que ver con generación en inteligencia artificial. Las GAN básicamente son dos modelos bien sencillos, un modelo que se llama generador y un modelo que se llama discriminador. Lo atractivo de esto no está en los modelos, sino en cómo trabajan entre sí. Básicamente lo que le pido al generador es que a partir de información nula, ¿no? Lo que yo les decía hoy, ruido, yo le pido que genere, en este caso, una imagen, por ejemplo. Simplemente eso, el generador no ve datos, no ve nada. Pero después tengo un discriminador que sí ve los datos y que le pido que aprenda a distinguir entre un dato real y un dato generado por el generador, un dato fake, digamos, artificial. Y le digo que aprenda a ver eso. Con el tiempo, y si uno trabaja el entrenamiento de estos algoritmos, y créanme, no es nada sencillo, con el tiempo lo que obtengo es un discriminador que es súper bueno diciendo, no, esto es real, esto no es real, esto es real, esto no es real, pero a la vez también entreno un generador que es súper bueno para engañar al discriminador. Por ende, el generador termina generando cosas que se parecen mucho a la realidad, incluso sin haber visto nunca la realidad. Es como un juego entre artista-policía, ¿no? En el que los dos se van volviendo cada vez mejores con el entrenamiento y terminan siendo ambos muy, muy buenos para la tarea. Entonces aparecen ejemplos como este. Las herramientas estas o los modelos generativos dan lugar a una nueva era en lo que son las herramientas digitales, ¿no? Las herramientas, sobre todo herramientas de diseño. ¿Por qué? Hoy casi todas las herramientas que nosotros conocemos son lo que se llaman herramientas pasivas, ¿no? Uno tiene que ir y hacer clic en cada cosa que necesita para que pasen las cosas en la computadora, ¿no? Incluso en los programas más avanzados. La distancia entre lo que yo le pido a la computadora y lo que recibo de la computadora hoy es cero o casi nula. Estos algoritmos generativos me dan la capacidad de interpretar al usuario. Por ejemplo, ahí el usuario está dibujando unas líneas verdes, unas líneas negras y cosas, e ir un paso más allá, ¿no? A partir de esa entrada, generar algo. Lo que está pasando es que se están generando un montón de imágenes de montañas, ¿no? A partir de lo que el usuario escribió, que fueron 10 clics, ¿no? Las líneas verdes, etc. Entonces, esta idea de las herramientas generativas para mí, desde mi punto de vista, es increíble y creo que nos va a cambiar radicalmente la forma en que nosotros trabajamos en el mundo creativo, ¿no? Imagínense, extrapolen esta idea fuera de la creación de imágenes, ¿no? Música, textos, etcétera, todo lo que yo podría hacer o lo que podría enseñar a una máquina a crear para después utilizar esa herramienta. Bueno, me imagino que todo el mundo habrá visto ejemplos de transferencia de estilo, pero también son habilitados gracias a las GANs. De hecho, las GANs las redes estas, fueron presentadas al mundo en 2014, 2015, por ahí. Son cosas muy recientes. Y fue en esa época, 2016, 2017, cuando aparecieron todas las aplicaciones que hacen cosas de este estilo, Prisma, etcétera, que son básicamente la aplicación de esta tecnología. Otra cosa que se puede hacer es transferencia no solamente de estilos, sino transferencia de gestos faciales. O sea, yo tengo acá un video de esta persona hablando, tengo algunas fotos de la persona destino, digamos, y yo puedo crear un video de la persona destino haciendo exactamente los mismos gestos faciales que el video original. Es bastante loco lo que se puede lograr. Incluso hasta no necesito un montón de fotos, se puede hacer con una foto sola. El resultado no es tan bueno, se nota que hay un montón de artefactos, pero se puede hacer a partir de una sola foto, se puede hacer hablar un retrato. Esto es lo más parecido, no sé si todos vieron Harry Potter, pero esto es lo más parecido a las fotos de Harry Potter que hablan en el diario. Es genial. Ejemplo bastante interesante. Y otra cosa que se puede hacer, disculpen que voy a ir para atrás un segundo porque tiene audio, es predecir los gestos que hace una persona a partir de lo que está hablando. También es bastante loco, a ver si se entiende, pero una persona hablando... So, try and separate the two. Now the good news is... Un algoritmo puede, solamente a partir de ese audio, predecir los gestos que está haciendo la persona cuando habla. So, try and separate the two.
Now, the good news is, Y utilizando esos gestos predichos por el algoritmo, sintetizar un video como si estuviera hablando. so, try and separate the two. Now, the good news is, these days, very few people will say they are completely anti-vaccine. Instead, like the president. Ese video es generado por una máquina a partir solamente del audio. Otra cosa que se puede transferir, ya que ahora les dije se puede transferir gestos, se puede transferir como una persona baila, ¿no? Esto espero que no suene muy fuerte, pero a ver un buen bailarín y personas que no saben bailar, claramente. Y se puede hacer esto. Ven que tiene obviamente un montón de artefactos el video y cosas, pero es bastante loco lo que se logra. Acá está la pose que se detecta de Bruno Mars. Y esperando porque hay otro ejemplo que es aún más divertido, me parece. Imaginen este ahora. No son buenos, En fin, se pueden hacer cosas bastante locas con esta tecnología. Y bueno, el último ejemplo en el que me quiero meter, y por una razón en particular, porque además soy bastante aficionado a la música, trabajo bastante con música, es la generación de música con inteligencia artificial. Hasta hace un tiempo estos ejemplos eran bastante básicos, la generación de música en particular. Uno podía darse cuenta muy sencillo de la diferencia entre la música ejecutada por una persona y la música generada por una máquina. Les voy a mostrar un ejemplo y mientras, si tengo tiempo, creo que sí, preparo otra cosita, pero esta empresa se llama Aiva, es una empresa europea que se dedica a la composición de música con inteligencia artificial. Y en particular hay quiero contar un cambio de paradigma. Esta empresa es hoy considerada como un autor original en Europa y de hecho cobra regalías, cobra derecho de autor. Y eso cambia bastante el paradigma de todo, ¿no? Porque hoy le estamos pagando derecho de autor a una máquina que compone. Se los dejo para que ustedes lo piensen, pero les voy a mostrar un ejemplo y mientras preparo una cosita. Esto es una de las piezas del primer disco de Aiva. ¿Puedes? Sí. En fin, podría estar un rato reproduciéndolas, son obras muy lindas. Ninguna de esas notas es compuesta por un ser humano. Y eso creo, permiso, me voy a ir acomodando. Eso creo que cambia bastante la forma en que entendemos la música, la forma en que entendemos la creatividad, la forma en que entendemos la producción de obras artísticas, etc. Yo no digo que una máquina pueda llegar a sustituirnos como creativos, al contrario, lo que creo es que una máquina podría llegar a potenciar nuestra creatividad de una forma increíble. De hecho, mientras voy a sacar una púa que tengo en el bolsillo. De hecho, hay una definición de creatividad que a mí me gusta mucho, que es la creatividad es tan universal como individual. Entonces, ¿por qué no dejarle también una porción del proceso creativo, digamos, a una máquina que nos ayude a explotar nuestra creatividad como tal? Eso me parece una idea súper interesante. Y por último, y para cerrar, me tomé la libertad de hacer algo que no es tan tradicional en una presentación de este tipo, que es ejecutar una canción que es compuesta con ese mismo algoritmo, por esa misma empresa, que yo tuve la oportunidad de conocer a la gente de esta empresa, conocer al CEO,
Tuvimos algunos eventos juntos en Estados Unidos, en Europa, y como él sabe que yo toco la guitarra, y bueno, preguntándole un poco qué puedo hacer yo como para mostrar en vivo las capacidades de ese algoritmo, él simplemente me dio una pieza musical, además sabiendo que yo soy de Uruguay, del Río de la Plata. Él me regaló un tango compuesto con esa máquina, con esa inteligencia artificial. Es un tango muy sencillo, dura un minutito y algo, pero es simplemente una forma de mostrar en vivo lo que este algoritmo es capaz de generar. Entonces, mi idea es simplemente con una pieza de fondo ejecutar lo que sería la voz del tango, la voz de la guitarra, con la guitarra. Para que se lleven el ejemplo de un proceso creativo medio conjunto, ¿no? Porque la máquina lo único que hizo fue escribir la partitura y yo de alguna manera estoy ejecutando esa partitura a mi manera, con mi modelo mental de tocar la guitarra y mis limitaciones, y ustedes van a escucharlo con su modelo mental de música y van a tener una interpretación suya de la pieza. Entonces, un poco que se queden con la idea de que el proceso creativo no está siendo sustituido, digamos, sino que está siendo un poco empoderado o reforzado con la inteligencia artificial. Así que, bueno, si me permiten, no esperen mucho de esto, pero si me permiten, cuando quiera, Felipe. La guitarra no está sonando. No hacía falta que aplauden, ¿no? Así que nada, eso. Les quería, o al menos espero que mi objetivo haya sido cumplido, que es el de presentar la idea de inteligencia artificial, presentar el tipo de cosas que se pueden encontrar o desafíos de adoptar esta tecnología que son bastante grandes, un montón de cosas que se pueden hacer con la inteligencia artificial que quizás no se imaginaban, y cerrar con este ejemplo que es de vuelta, ¿no? Es para ilustrar esto. Es para ilustrar que me parece que la clave en la adopción de esta tecnología es la colaboración entre el humano y la máquina. En particular, este ejemplo me parece un ejemplo genial. Es una chica que pinta, que básicamente trabajó en conjunto con Google para hacer este brazo robot, un poquito grande, pero que básicamente aprendió a pintar con ella. El brazo no pinta por sí solo, sino que lo que hace es interactuar un poco con los movimientos de esta artista. Así que nada, de vuelta, me parece que la clave en la adopción de esta tecnología, y de que de hecho podría hablar una hora solo de adopción de AI, pero de hecho la adopción de esta forma, ¿no? en un plano colaborativo, quita muchos miedos, ¿no? En la adopción de la inteligencia artificial, en la adopción de cosas que aprendan a hacer cosas, en la adopción de una tecnología que puede llegar a tomar decisiones, etc. Entonces me parece que pensar en la colaboración en este tipo de algoritmos es clave para una adopción, digamos, sana de esta tecnología. Así que con esto les agradezco. Mil gracias.